El curso se divide en dos partes, estadística descriptiva y la segunda parte, estadística inferencial. Probabilidades es parte de estadística inferencial. Esta parte del curso a muchos alumnos les parece más complicada que la primera. No, esto no entra. Esto no entra. ¿Sí? Esto ya es el primer tema que vamos a ver para la nota 3. ¿Sí? Vamos a empezar con esto suave. Vamos a empezar tratando de tener una idea de lo que es la probabilidad. Entonces, les pregunto, ¿qué entendemos por probabilidad? ¿Qué entendemos por probable? Puede o no puede ser. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Te suena a porcentaje? ¿Por qué? Que la chance de que algo ocurra. La chance de que algo ocurra. ¿Ok? Hablemos. Como margen. Margen. Cada margen entre como multiplicación de única vez verificado por multiplicar. Margen. Como un margen que puede pasar, ¿verdad? Raro. Sí, algo así. Ok, también. ¿Listo? Eh, la palabra probabilidad, calidad de probable que puede suceder, o sea, que algo puede suceder es probable. Como origen en la palabra latina probabilitas, probabilidad es una palabra que permite resaltar la característica de probable. Es decir, que algo puede ocurrir o que resulta verosímil. Kant, ¿qué es verosímil? NPI. Algo creíble, ¿ok? Me parece Exacto, tiene apariencia de verdad, ¿sí? De hecho, la palabra verosímil tiene dos palabras. Vero, que significa verdad, y símil, que significa parecido. ¿Sí? Entonces, algo verosímil es algo que parece verdad, que parece cierto. ¿Sí? Una tercera acepción. Dice, en un proceso aleatorio, razón entre el número de casos favorables y el número de casos posibles. Esta es de todas la mejor definición. Así que por favor copien. ¿Sí? En un proceso aleatorio, razón entre el número de casos favorables y el número de casos posibles. Además de copiarla, vamos a tratar de entenderla. Y entenderla bien. ¿Sí? Primero, ¿qué significa la palabra aleatorio? Al azar. Arbitrario, no tanto. Al azar, que depende de la suerte. Eso es aleatorio. ¿Sí? Y la palabra razón aquí, ¿qué significa? ¿O qué está dando a entender la palabra razón? Resultado, no. Como un rango, tampoco. Razón de ser, no. A ver, esta palabra razón se usa como a menudo en matemáticas para expresar un quebrado o una división. ¿Sí? Una razón es, por ejemplo, 5 entre 8. ¿Sí? Esa es una razón. Los números
racionales, no se llaman números racionales porque son números pensantes y antes de decir algo lo piensan, no, sino porque son producto de una división. Por eso se llaman números racionales. ¿Sí? Por ejemplo, el 0.33333333 es producto de una división de 1 entre 3. ¿Sí? Entonces, al decir aquí razón, nos está hablando de una división. ¿Sí? Entonces, en un proceso aleatorio, a la suerte, al azar, la división entre el número de casos favorables y el número de casos posibles. Eso es el valor de la probabilidad. ¿No entendiste? Lo de razón. Déjame ver una ecuación. ¿Dónde está el valor? Entonces, en un proceso aleatorio, al azar, la razón, eso significa que es una división entre el número de casos favorables. Vamos a llamar al número de casos favorables, vamos a ponerle la letra H. H es el número de casos favorables. Y el número de casos posibles es el total del número posibles. Y ese vamos a ponerle N. O sea, dentro de los casos posibles están. Exacto. Exacto. Y esta división, esta razón, es el valor de la probabilidad. Esta es la fórmula fundamental de la probabilidad. Se la atribuyen a un matemático francés que se llama Pascal, matemático y filósofo, y que la descubrió no por razones matemáticas, sino por estaba mucho lo fue. ¿Está un poco más claro? Sí. Vamos a ponerlo todavía más. Si yo quiero saber la probabilidad de que lanzando un dado obtenga el número 6, ¿cuál es el número total posible de números diferentes que me pueden salir? 6. ¿Por qué? Porque un cubo tiene 6 caras. O sea, no me pueden salir 7 números diferentes. Solo 6. Entonces, este número de 6 son todos los resultados posibles. ¿Sí? Ahora, de las 6 caras, ¿cuántas caras tienen dibujado 6 puntos? Solamente uno. Entonces, este es el valor deseado. Yo lo que quiero es que me salga esa cara y de ese solo hay uno. ¿Sí? Entonces, el valor de la probabilidad de que me salga el número 6 al tirar el dado
¿Cuánto es? 0.166666. Ahora sí está más claro todavía. Números. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, yo quiero pagar la probabilidad de que la segunda me salga un número tal. Entonces, ¿cuántos números hay en un dado? Está el 2, el 4 y el 6. Entonces, esto sería 3. Y el número posible total sigue siendo 6. Entonces, mi probabilidad aumenta ahí. ¿Por qué? Claro, porque ya no quiero solo uno de los 6, sino que quiero 3 de los 6. Mi probabilidad ahora es 0.5. ¿Sí? ¿Sí estamos más claros? Santos. Te noto nervioso, pesado. Pero no es por la materia. O sea, si yo quiero que me salga el número 3, pongo 3. Si tú quieres que el número que te salga sea exactamente el 3, tienes que preguntarte cuántas caras tiene dibujado el número 3. 1. Entonces sería igual que esta opción. ¿Sí? No es el valor del resultado, sino cuántos de esos hay. Ok. ¿Sí? Ok. ¿Estamos claros? Listo. Esta forma de calcular la probabilidad es la forma clásica. Nosotros vamos a trabajar mucho con la forma clásica, pero no es la única forma de encontrar la probabilidad de algo. Hay en realidad 3 formas de encontrar la probabilidad de algo. La primera es por probabilidad estimada. Esta probabilidad estimada tiene varios nombres. También se llama método de frecuencias relativas. ¿A qué le suena frecuencias relativas? ¿Ustedes ya han calculado frecuencias relativas? ¿En dónde? En las tablas de frecuencia. ¿Sí? Cuando tenemos gran cantidad de números y hacemos una tabla de frecuencia, resulta que la frecuencia relativa es la probabilidad. ¿Sí? O sea, ya hemos calculado probabilidad nosotros sin saberlo, porque la frecuencia relativa se puede convertir directamente en probabilidad. ¿Sí? Regresando a la fórmula que les enseñé, la de h sobre n. ¿Cuál es el valor más grande que te puede salir? Ajá. Arriba y abajo. Y si divides eso, ¿cuánto te da? 1. El número más grande que te puede salir es 1. Y el número más chiquito de probabilidad es 0. ¿Sí? La frecuencia relativa es igual. En la frecuencia relativa nunca tenemos números mayores a 1. Es más, la mayoría de veces son 0.05, 0.12, por ahí va la frecuencia relativa. Y esos valores son valores de probabilidad también. ¿Sí? Dice que la probabilidad estimada, que también se conoce como método de frecuencia relativa o ley de los grandes números, se le llama grandes números porque hay que hacer muchas veces la repetición. ¿Sí? Consiste en repetir muchas veces un evento y contabilizar cuántas veces obtenemos el evento deseado. ¿Sí? Esa es una forma de calcular la probabilidad. La otra es el método clásico, que ya lo estuvimos avanzando. Y la última es la probabilidad subjetiva, también llamada probabilidad empírica,
en la que se le pregunta a un experto cuál es la probabilidad de que algo pase. ¿Sí? Es importante que queden claras las tres diferencias. ¿Sí? Esta es con frecuencia relativa. Esta, la clásica, es con la fórmula que vimos, H sobre N. Y esta, subjetiva, es la opinión de un experto. Vamos a explicar un poquito más cada una. Frecuencias relativas. Se define como la probabilidad por frecuencia estimada o por frecuencia relativa es la frecuencia relativa de la aparición del suceso cuando el número de observaciones es muy grande. Para que esto funcione, el número de observaciones tiene que ser muy grande. O sea, se tiene que haber realizado el experimento muchas veces. ¿A qué me refiero con muchas veces? 1000, 2000, 3000 veces. Para que realmente funcione. La fórmula es esta. La probabilidad es el límite cuando el número de repeticiones tiende a infinitos, muy grande, de f sobre n. ¿Y se acuerdan en la tabla de frecuencia qué cosa era f sobre n? ¿Perdón? ¿Qué cosa era f? Solamente la f. ¿Qué frecuencia? Hay varias frecuencias. Frecuencia absoluta, correcto. ¿Y qué cosa era f sobre n? Absoluto sobre n, pero eso ¿cómo se llama? La acumulada era f mayúscula. Frecuencia relativa. F sobre n es frecuencia relativa. ¿Sí? Esta es frecuencia relativa. Entonces, lo que tenemos aquí es que hay que calcular la frecuencia relativa, pero cuando n sea muy grande. Y el resultado de la frecuencia relativa nos tiene que dar el valor de la probabilidad. Vamos a poner un ejemplo. Primero vamos a poner un mal ejemplo, un súper mal ejemplo. Al lanzar una moneda al aire, los dos resultados posibles son cara o cero. Y debe tener probabilidades similares el uno y el otro. Entonces, es 0.5 para cada y 0.5 para C. ¿Sí? Entonces, yo voy a lanzar esto, la moneda, 4 veces. Al lanzar 4 veces, he obtenido 3 caras y un C. Si yo trato de encontrar la probabilidad usando frecuencia relativa con 4 eventos, me va a salir que la frecuencia relativa de que ocurra un sello es 0.25 y que la frecuencia relativa de que me salga cara es 0.75. Ninguna de las dos se acerca a la probabilidad real, que es 0.5 y 0.5. ¿Por qué no se acercan? Porque n es muy pequeño. Yo tengo que repetir este experimento por lo menos 1000 veces para que empiece a salirme una frecuencia relativa cercana a 0.5. ¿Sí? O sea, quedan como que tiene 100 caras, pero más rápido. Será con sus años. O sea, vamos a hacerlo. Repíteme. Si sale como 100 caras, ¿Y cuántos sellos?
Es que te salen en 100 lanzadas, 100 caras, te sale 1 y 0. Las probabilidades. ¿Sí? Aquí tengo un ejemplo que está mejor. Hemos lanzado 1000 veces la moneda y hemos obtenido 529 caras. Con estos resultados se hace esta tabla. Aquí está la frecuencia absoluta, F, y aquí está la frecuencia relativa, F sobre N. 0.529 y 0.471. Ya los valores se están acercando a punto C. ¿Sí? Ya tengo un resultado que es más cercano a punto C. ¿Por qué? Porque tengo 1000 lanzamientos. ¿Sí? Mientras más lanzamientos tenga, mi frecuencia relativa va a ser más cercana a la probabilidad real. ¿Sí? Ahí tengo que la probabilidad de que me salga caro, actualmente, según este cálculo, es 0.529. Está bastante mejor que el anterior. Es para sacar esto, para esto. Acuérdate que la frecuencia relativa era frecuencia absoluta dividida para n. Frecuencia absoluta dividida para n. 529 para 1000 sale esto. 471 para 1000 sale esto. ¿Ok? ¿Perdón? La probabilidad debería salirme 0.5. No me sale porque es un caso real en el cual la moneda no sabe qué tiene que salir. ¿Sí? Entonces, a veces sale de un lado, a veces sale de otro y no me sale exactamente la mitad. Es una estimación. Pero la estimación ya está más porque hace un momento me salió 0.75 cuando solo lancé 4 veces. Estaba lindísimo. Ahora ya está. Sí. Exactamente la misma distancia. El uno por exceso, el otro por defecto. O sea, lo que tengo que mostrar es que si yo aumento el número de repeticiones, el valor de la frecuencia relativa se me acerca a la probabilidad real. Ah, ok. Con cuatro lanzadas del dado, de la moneda, la cercanía era muy mala. ¿Sí? Tenía un error del 0.25. Aquí ya estoy mucho más cerca. Mi error es 0.029. Ese es mi error. Brenda, O sea, en este caso solo tengo dos opciones, pero si tuviera muchas más opciones, es la frecuencia relativa de lo que me interesa calcular. ¿Sí? Me encanta la pregunta que tú haces. ¿Qué tan confiable es esto? Depende del número de veces que lanzas. es una relación personal. No entiendo bien tu pregunta. Cuentas. A ver, Sé que a ver. Este método se usa cuando el método clásico es muy difícil de hacer. No es que sea la última opción, pero es como que el uno se aplica para ciertos campos y el otro se aplica para otros. Por ejemplo, si yo voy a hacer un lanzamiento de dados, es muy fácil saber cuál es el número posible de resultados y cuál es el resultado que yo quiero. ¿Sí? Pero si yo tengo
qué sé yo, una tachuela. ¿Sí ubicas una tachuela? No sé si saben lo que es. Sí, es una cosa que tú la clavas en un corcho. ¿Sí? Es una cosa así y que tiene, de aquí sale un pincho. ¿Sí? Más o menos así, pero está grandota. ¿Ya? Entonces, si yo lanzo la tachuela puede terminar de dos formas distintas. Puede terminar así como está, o sea, así, o puede terminar así. Puede caer así o así. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que caiga así? ¿O cuál es la probabilidad de que caiga así? Si yo quiero hacerlo de la forma clásica, voy a tener que hacer un análisis de la estructura de la forma y ver la estabilidad de esa forma y hacer un análisis físico bastante complicado para saber con qué frecuencia va a caer de una forma o de otra. ¿Sí? O sea, por la forma clásica yo necesito una fórmula que me dé las veces que cae así. Y eso va a ser complicado. Yo no tengo esa forma. Tendría que inventármela. E inventármela en función de la forma de la tachuela. ¿Sí? ¿Qué tan largo es este clavito? Si es más corto, si es más largo. Eso va a influir. ¿Sí? Entonces, cuando es muy complicado hacer la fórmula, se prefiere la probabilidad estimada por frecuencia relativa. Entonces, agarran la tachuela y la lanzan 10.000 veces. Y ven cuántas veces cae así y cuántas veces cae así. Y ya tienen la probabilidad. ¿Sí? Y con 10.000 veces es bastante certero. Es bastante seguro. Si puedes poner a alguien a lanzar 10.000 veces o hacer una máquina que lo haga, pero con 10.000 veces te vas a encontrar la probabilidad. Pero si son cosas que se pueden calcular, pues se prefiere la probabilidad clásica. Ok, vamos a concluir este ejemplo agregándole 1.000 lanzamientos más. Agrego 1.000 lanzamientos más y en esos 1.000 lanzamientos caen 493 caras adicionales. ¿Sí? Yo tenía 529 y a eso tengo que sumarle 493. Obviamente las que no se dieron fueron 0. ¿Sí? Entonces ahora tengo que de los 2.000 lanzamientos, 1.022 cayeron cara y 978 cayeron 0. Frecuencia relativa de ambos, 0.511 y 0.489. Como ustedes ven, estos valores cada vez se acercan más a 0.5. ¿Sí? Cuando tenía solo 1.000 lanzamientos, esto era 0.529. ¿Sí? El error era 29 milésimos. Ahora el error es 11 milésimos. O sea, se va achicando el error. Y a medida que tenga más lanzamientos, estos valores van a ser más próximos a 0.5. ¿Sí? Este método funciona. Este método sí vale. Lo importante es que tenga una gran cantidad de números. Por eso se llama también el método de grandes números. ¿Sí? En un libro de estadística, que no lo estamos usando como referencia, encontré resultados reales de experimentos en los que no hacían con 10.000 lanzamientos, pero hacían con 1.000 varias veces. Entonces lanzaban 1.000, tomaban la medida y lanzaban otras veces 1.000 y volvían a tomar las medidas y el resultado fue este. Este es un histograma en el cual están los resultados obtenidos y cuáles resultados se acercan más a 0.5. Entonces hay algunos que están un poco pasados de 0.5, hay unos que están un poco menos de 0.5, pero lo que vemos por la forma del histograma es que la tendencia central apunta a 0.5. ¿Sí? Entonces nuevamente, este tipo de ensayos, este tipo de experimentos, en el que se repite un experimento varias veces,
al final te va a dar como resultado la frecuencia relativa necesaria para asumir que esa es la probabilidad. ¿Sí? Nosotros en clase no vamos a usar este método. Si lo usamos, lo vamos a usar al final para el examen de recuperación, si es que el examen de recuperación es un proyecto. ¿A qué me refiero? Si nosotros terminamos de ver la materia y nos quedan 1 o 2 semanas, vamos a enviarles un proyecto por grupos. Y esa va a ser la nota de recuperación. ¿Okay? ¿Cuál sería algún proyecto? No todos van a hacer esto, pero algún proyecto podría ser. Nosotros, como les digo, vamos a enfocarnos en la probabilidad clásica por fórmulas. Entonces vamos a ver cómo se usa el cálculo de fórmulas para medir probabilidad. Y lo que podría hacer algún grupo es, ok, la probabilidad de que usando cierto tipo de barajas me salgan esta combinación de cartas es tal. ¿Sí? Y me sale, calculando, me sale una probabilidad. Entonces ese grupo lo que tiene que hacer es, en la vida real, dar el mazo de cartas y repetir ese proceso varias veces. ¿Sí? Y calcular la frecuencia relativa. ¿Qué tiene que salirles? En teoría tiene que salirles el mismo resultado. Con un margen de error, se entiende. ¿Sí? Pero eso demuestra que la fórmula fue bien usada y que el resultado que se esperaba es el que tenía que ser. ¿Sí? Eso lo hicimos hace algunos años con unos grupos que lo hicieron para examen de recuperación. Hubo 2 grupos que hicieron eso, uno con cartas y el otro con dados. ¿Sí? Y a los 2 les salió súper cercano a los resultados. No se los inventaron porque parte de la documentación era foto de cada uno de los ejercicios. O sea, en el momento había 1000 fotos, pero estaba demostrado lo que estaban haciendo. Entonces, esa es una opción. Entonces, no lo vamos a ver en clase, ¿sí? Pero se lo podría usar en algún momento. Ok, probabilidad subjetiva. Esta es en la que no tenemos fórmula y no se puede hacer una repetición con experimentos porque es de algún tipo de materia en la que no se lo puede hacer, ¿sí? Entonces se consulta con un experto y ese experto te dice esto va a ser muy probable o esto no va a ser probable o va a ser imposible, eso no va a pasar, basado en la experiencia de esa persona, ¿sí? Usualmente la probabilidad subjetiva no te da un valor numérico, ¿sí? No te va a decir la probabilidad de que esto ocurra es 0.078, porque una persona con su experiencia no te puede decir un valor así. Lo que te va a decir es muy probable, es poco probable, mitad, mitad, o es imposible, pero de ahí no puede hilar más fino. ¿Sí? Ejemplo, para que quede más claro. Dice, durante el último proceso inflacionario vivido en los Estados Unidos, se consultó a un economista experto sobre si la Reserva Federal subiría o no las tasas de interés. ¿Cómo tengo una fórmula de eso? No la tengo. ¿Cómo hago un proceso de frecuencia relativa de eso? Poco. Entonces se consulta con el experto. Entonces la respuesta del experto fue que considerando los indicadores macroeconómicos de Estados Unidos y las anteriores actuaciones de la Reserva Federal, consideraba muy probable que la Reserva Federal aumente las tasas de interés. Esa es la respuesta de un experto. Tenemos una probabilidad que es alta. O sea, eso muy posiblemente vaya a pasar. ¿Sí? Esto es el ejemplo de probabilidad subjetiva. ¿Sí? Esta tampoco lo vamos a ver en clase. ¿Sí? La que vamos a ver bastante es probabilidad clásica. Y vimos que la probabilidad clásica era en un proceso aleatorio la razón entre el número de casos favorables. ¿Qué letra le ponemos al número de casos favorables? Aquí, correcto. Dividido para el número de casos posibles.
que era n. La idea de n es la misma que la que vimos en estadística descriptiva. En n era el número de la muestra, ¿sí? Aquí también, sino que aquí la muestra es el número de veces que lanzo el dado, el número de veces que saco la carta, el número de veces que lanzo la moneda, eso es n. Pero es una muestra, es el tamaño de la muestra. Y esto es igual a b, ¿sí? ¿Hasta aquí estamos claros? Entonces, de aquí en adelante vamos a trabajar con esta fórmula. Vamos a trabajar con esto. Esta fórmula me va a dar un valor que no puede ser menor a 0, ni puede ser mayor a 1. En algunos casos podría ser. En algunos casos podría ser. Pero recuerda que aquí te van a salir muchos valores intermedios. ¿Sí? ¿Cuál es un evento que tiene probabilidad 1? No es necesario. O sea, puede caer un meteorito y partir la Tierra por la mitad. Es muy, muy poco probable. Que nos vamos a morir. Eso es probabilidad 1. Es un evento, se llama evento cero. Cuando uno tiene probabilidad 1 es evento cero. Y si un evento tiene probabilidad 0, es evento imposible. Ese es el nombre que se les ha dado. ¿Sí? Evento imposible y evento cero. Bueno, está el nombre del final. ¿Cómo se dice probabilidad y posibilidad en tu idioma? Probability, odds, chance. No sé si conocían esta palabra, odds. No. Es otra forma de decir que es probable, que hay posibilidad de que pase algo. Probabilité, posibilité y chance. Probabilidad, posibilidades y chance. Me llama la atención que en nuestro idioma la palabra chance es. Ok, este video se lo dejamos para que lo vean online. Esto es importantísimo. Así como hicimos al inicio de estadística descriptiva, vamos a poner esta tabla con los términos que tenemos conocidos. Entonces, por favor, copien esta tabla. ¿Sí? Y miren que tenemos dos P. P minúscula y P mayúscula. ¿Sí? No le tomen foto, escriban. Sí. Novisa, León, López, Sánchez, Santos, Vera Delia, Liber Romina. Vamos a explicar los elementos que hay en esta tabla. Vamos a empezar con H y con N, porque ya son personajes que conocen. ¿Sí? H es el número de casos positivos, el número de casos deseados, lo que yo quiero que pase. Eso es H. ¿Sí? Eso es H. N es el número total
de casos que pueden ocurrir. ¿Sí? La división de H para N me da P minúscula. P minúscula es el valor numérico de la probabilidad. Es un número que me va a decir cuán probable o cuán improbable es que lo que yo quiero ocurra. Si el número está cerca de 0, no tengo chance de que ocurra. O tengo muy poco chance de que. Si el número está cerca de 1, significa que de repente sí va a pasar. Porque hay alta probabilidad de que pase. ¿Sí? Nunca va a tener un número valor superior a 1 ni inferior a 0. Q, la letra Q minúscula, es el valor numérico de la probabilidad de que lo que yo quiero no ocurra. ¿Sí? El valor de Q es súper importante. Pónganle ahí una subraya y lo encierren en un círculo, porque este valor de Q es súper importante. ¿Sí? La probabilidad de que pase algo es. La probabilidad de que eso no pase es. Puedes calcularlo como h menos n. No, n menos h dividido para n. Así lo podrías calcular. Pero es fácil. Porque resulta que si sumas p más q, tiene que darte 1. P más q es igual a 1. Esa es otra fórmula. ¿Sí? Y esa fórmula es importante porque en ciertos momentos va a ser más fácil calcular Q que calcular P. ¿Sí? Saber calcular Q les puede ahorrar muchos dolores de cabeza. Así que Q es muy importante. Q es muy importante. Y recuerden, P más Q es igual a 1. ¿Sí? Ok. La E mayúscula es el evento o suceso que vamos a analizar y donde queremos que pase lo que queremos. ¿Sí? Por ejemplo, lanzar un dado, ese es el evento. Por ejemplo, lanzar una moneda, ese es el evento. Por ejemplo, sacar una carta de un mazo. ¿Ya? Esos son eventos. Y la P mayúscula, con este paréntesis, es una función de probabilidad. Igual que tenemos funciones matemáticas, la función lineal, la cuadrática, la logarítmica, hay funciones de probabilidad. ¿Sí? Las funciones de probabilidad, vamos a verlas más adelante, es parte del cálculo de probabilidad clásico, ¿sí? Y cuando las veamos, no vamos a exigirles que se las aprendan de memoria. Si tomamos las fórmulas, si usamos las funciones, que sí las vamos a usar, la función va a estar escrita en el papel, para que ustedes simplemente las usen. ¿Sí? Pero tienen que saber cómo usarlas. ¿Ya? Entonces, por el momento, como no sabemos funciones de probabilidad, lo que vamos a escribir la P mayúscula es para indicar que queremos hacer. Entonces, por ejemplo, yo digo que mi evento E es lanzar un dado. Mi evento E es lanzar un dado y obtener un 6. Ese es el evento que yo quiero calcular la probabilidad. Entonces, ¿cómo lo escribo? Agarro la función de probabilidad, que lo que me va a decir es que yo quiero calcular la probabilidad de este evento, ¿sí? Y eso va a ser igual a h
sobre n. ¿Sí? Aquí lo que estoy diciendo es que mi intención es calcular la probabilidad de este evento en lanzar un dado y obtener 6. Va a ser fundamentalmente simbólico hasta que veamos ya las funciones de probabilidad. Ajá. ¿Sí? Ok. Súper escandalosa la pantalla. Ok, entonces P es la probabilidad de que un evento ocurra. El evento deseado es, suponemos que un suceso deseado es un total de n casos posibles, todos igualmente factibles. Entonces puede representarse en H de estos casos. La función quedaría así. Esto es un poco lo que acabamos de escribir. ¿Sí? Yo escribí esta parte de aquí. ¿Sí? La probabilidad aplicada al evento N es igual a H sobre N, pero al calcular H sobre N me da un valor. Ese valor es P minúscula. ¿Sí? P minúscula es el valor numérico de la probabilidad. Q es la probabilidad de que el evento que quiero no ocurra. Y yo lo puedo calcular como 1 menos P. ¿Por qué como 1 menos P? Porque P más Q es 1. Lo que hice simplemente es como está sumando P, lo paso a restar. ¿Sí? Ahí está la fórmula. P más Q es igual a 1. Siempre la probabilidad de que el evento ocurra más la probabilidad de que el evento no ocurra es 1. Para no estar escribiendo que no ocurra E o no E, podemos usar algunos de estos símbolos. En diferentes libros se usa este símbolo, en otros nosotros vamos a llamar no este primero. De esa forma vamos a escribir que queremos calcular que no ocurra E. La probabilidad es un valor entre 0 y 1, por lo tanto no se debe redondear y no se deben suprimir los decimales. Yo desde matemáticas les estoy insistiendo en eso y la razón es esa. Porque aquí en estadística es muy diferente que la probabilidad salga 0.01 a que salga 0.0125. Hay mucha diferencia entre esos dos valores. Ok, vamos a empezar a calcular probabilidad. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que en un lanzamiento de una moneda esta caiga cara? El ejemplo es trivial. Ustedes ya mentalmente saben el resultado. ¿Cuánto es? 0.6. ¿Sí? Vamos a usar este ejemplo que es súper sencillo solamente para poner el procedimiento. ¿Sí? O sea, cómo se debe hacer el análisis formal. Entonces, hay dos opciones. O cara o sella. Ahí encuentro N es 2. De las dos opciones, a mí me interesa cara. Solamente hay una cara, en tanto HN. Entonces, la probabilidad de que el evento funcione es H sobre N, 1 sobre 2, y me da 0.5. Por si acaso, ustedes no tienen que hacer todo esto. ¿Sí? Basta con que empiecen aquí. ¿Sí? O sea, yo entiendo que todo el proceso es muy, muy tedioso, pero ¿por qué lo ponemos? Porque hay otros ejercicios en los que estos valores no son tan obvios. Entonces ayuda a hacerlo paso a paso. Vamos a ir poniendo ejemplos cada vez un poquito más complejos para ir viendo cómo se calcula. Probabilidad de que obtenga 6 cuando tire un dado. Mismo procedimiento. ¿Cuánto sería n? 6. ¿Sí? N es 6 porque me puede salir cualquiera de esos números.
Entonces, ¿cuántos 6 hay? Solamente uno. H es 1. Calculo la probabilidad y me sale 0.16666. Este ejemplo también ya lo hice. Esto es lo que preguntabas tú hace un momento. ¿Cuál es la probabilidad de que aparezcan números 3 o 4, cualquiera de los dos, cuando se tira un dado? En este caso, n sigue siendo 6, pero h ahora es 2. Porque yo obtengo lo que deseo si sale 3, pero también si sale 4. Tengo dos chances. Entonces ahora la probabilidad es 0.33, 33, 33. ¿Sí? Hasta aquí vamos sencillo. Ok. Tenemos un grupo de 39 bolas en un recipiente opaco. Significa que yo no veo, meto la mano y no veo qué estoy tocando. Sé que hay bolas, pero no sé qué color son. De estas 39, 20 son blancas y 19 son negras. ¿Cuál es la probabilidad de que se extraiga del recipiente una bola negra? Hagan el procedimiento en el cuaderno o en la hoja. ¿Cómo lo hicieron? 19 dividido para 39. Correcto. ¿Sí? Este ejemplo, primero la felicito. Este ejemplo, en muchos casos, los alumnos, como consideran que van a sacar una bola, ponen 1 dividido para 39. ¿Sí? Es un posible caso de error. ¿Por qué no es 1? Porque si yo saco esta bola, cumplo lo que hago. Yo quiero una bola negra. Pero si saco esta, también está bien. Y si saco esta, también. Entonces tengo al final 19 opciones de que me salga la bola que yo quiero. Entonces lo que hicieron es correcto. 19 sobre 39. Y ese es el resultado. ¿Sí? 0.48, 71, 69, 48. Si ya aquí te sale un decimal bajo, un decimal menos, no pasa nada. Lo importante es todo esto de aquí. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una J al retirar una baraja de un mazo de cartas? Primero, ¿cuántas cartas hay? Pues no sé cuántas. Ni más ni menos. ¿Ah? Vamos a ver. Hay 13 cartas por palo. Si ya algo de aquí no entiendes, me preguntas. ¿Qué es un palo? Un palo es el color de la figura. Por ejemplo, el palo que está ahí es corazón rojo. ¿Sí? Hay 4 palos. Corazón rojo, corazón negro, trébol y diamante. ¿Sí? Esos son los palos. En cada palo hay números del 1 al 10, aunque el 1 a veces se lo llama as. Y hay 3 colores J con K, hay 3 figuras J con K. Entonces son 13 por cada palo, hay 4 palos, son 52. Eso es N. Entonces, ahora sí, ¿cuál es la probabilidad de sacar una J al retirar una baraja de un mazo de cartas? Calculen. ¿Perdón? No, no, no. J es Q. Hay una carta con J y una carta con K. Hay 4 fotos. Una en corazones rojos, una en corazones negros y un dedo en diamantes. Como no me dicen J de algún palo específico, puede ser cualquiera de las 4. Por eso es que es 4 dividido por 52. ¿Sí?
Ok. Hasta el momento hemos hecho ejercicios bastante sencillos. Sin embargo, vemos que ya el cálculo de n se me está complicando. ¿Sí? O sea, cuando ya empecé con las bolas, cuando empecé con las cartas, ya n se me vuelve un poco más complicado. Vamos a utilizar una cosa que se llama análisis combinatorio o técnicas de conteo para poder encontrar más fácilmente n y h. ¿Sí? Entonces, a partir de la próxima clase, vamos a empezar a trabajar con el análisis combinatorio. ¿Sí? El análisis combinatorio es la parte más complicada de la materia. ¿Sí? No le digo para que ya se retiren de la materia, no. Se los digo para que se pongan más pilas, estudien con más frecuencia. No es imposible, ¿no? Pero es importante saber que ahorita estamos entrando a la parte más compleja. ¿Sí? Ok, vamos a quedarnos hasta aquí. Muchas gracias.